Bueno, alertita amarillenta, vagamente amarilla, en Madrid, en la parte de Ciudad Real y Albacete, algunos chubascos. Alerta medianilla, más peligrosa en Baleares, que allí sí que las tormentas, como vayas en coche, tropieces con los ciclistas, estás seguro. O sea, allí tiene más peligro. Pero las alertas después de la dana de la semana pasada, la verdad, han perdido mucho crédito entre nosotros. Bien, las temperaturas siguen más o menos igual. 27 de máxima en Madrid, la máxima nacional 35 en Córdoba, otra vez, y la mínima otra vez Soria, y esta vez con León 10 grados. Esto es Iberdrola. Vamos a recordar, sí, Federico, esos planes a tu medida, 6 tarifas de luz que se adaptan a ti, todas sin permanencia, que esto es muy importante, se gestionan además de manera muy fácil desde el teléfono móvil y con energía 100% verde. Ahora además puedes ahorrar hasta un 20% en tu consumo de la luz, así que elige ya la tuya y empieza a ahorrar desde ya. Empresa Iberdrola, empresa colaboradora del programa Universo Mujer. Bueno, vamos a tratar de la gran movilización que hoy aparece. España ha votado contra Sánchez en 2 partidos, al PP 8 millones de votos y a Vox 3 millones de votos. Y esto es lo que hay, 11 millones de votos rabiosamente antisanchistas, y que son tantos como los que tiene la izquierda y los separatistas. Y naturalmente vamos a dar la noticia y luego vamos a ver cómo lo van haciendo los dos partidos dentro de su estrategia un poco, ¿cómo decir?, tartamudesca, lindante con la apoplejía, a veces epiléptica, sinuosa, improvisadora y un poco farsante, la verdad. Pero la necesidad obliga, y como la necesidad obliga porque quieren votar la amnistía, que es cargarse el régimen constitucional, pues naturalmente se tienen que movilizar. Y Feijóo hoy, distinto de lo que decían ayer en Génova en La Razón y distinto de lo que dice hoy El País, es todo Teodoro. Es que me parece que estoy volviendo luego ahora hablamos con Cayetana Álvarez de Toledo. Bueno, la saludo. Cayetana, muy buenos días. Muy buenos días, ¿cómo estás? Pues bien, viendo la vuelta del Jedi, o sea, vuelve el teodorismo. Maite Loureiro, bienvenida. Muchas gracias, Federico. Es que Elsa García de Blas, Carmen Morodo, Juan Malamed, bueno, Teodoro vive y manda en Génova, porque son los mismos que filtraban todas las campañas contra Cayetana, contra Ayuso, toda la basura los mismos. O sea, que Bendodo creo que ha hecho un gran negocio convirtiéndose en Teodoro. Yo estoy atónito. Pero vamos a dar simplemente el dato que aparece hoy con un error de estos que solo puede cometer el PP, que es dar la cifra. Sí, de los que van a asistir. No, bueno, hay que decir que el gran acto en defensa de la igualdad entre españoles va a tener lugar 48 horas antes de la investidura. Fuentes del Partido Popular de Madrid, esto es importante, Federico, consultadas por este programa, desmienten que a esta hora haya una ubicación cerrada para acoger el acto del día 24. Se valoran varios escenarios y la elección del definitivo va a depender de los permisos y también del tiempo previsto para ese día, que de momento apunta a cielos despejados. Feijóo explica que es un acto del Partido Popular, aunque abierto a la sociedad civil y representantes de otros partidos. Hoy, Santiago Abascal, veremos si atiende a los medios, acude a la toma de posesión de sus consejeros en Murcia. Bueno, Maite Loureiro, que habitualmente hace la información de Vox, que siempre le sienta muy mal la información. Muy mal, es un partido que está reñido con la comunicación. Hubo una época en que era un partido muy simpático. ¿Te acuerdas, Maite? Era muy simpático. Hace ya tiempo, pero hace tiempo era un partido simpático. Aquí venía Macarena y te reías con ella, era otra época. Ahora, como ya no pueden equivocarse, pues entonces pues no son tan simpáticos. Pero en todo caso, el problema de fondo sigue siendo el mismo, que es Sánchez y el cambio de régimen. Cayetana, yo cuando veía esta mañana las filtraciones del PP, me acordaba de tu libro, Políticamente Indeseable, aunque al final ha sido deseable para las listas de Feijóo, o sea que algo es algo, vamos ganando, cuando te llama Teodoro para fingir que hace las paces y tú le dices, bueno, pues deja de mandar a tus siervos, a la Morodo, a la Meta, a meterse conmigo. Y él dice, creo que es así en el libro, Carmen Morodo, si la conozco. Y suena el móvil y aparece Carmen Morodo. Eso es así, ¿no? Sí, anécdotas de la vida política.
Pero sí, las filtraciones en general son indeseables y siempre es mejor ir de cara, ¿no? Claro. Pero yo me quiero centrar, si me lo permite, Federico, en el fondo de lo que está pasando ahora en España y por qué hay que celebrar todo tipo de movilización y manifestación que se produzca, ¿no? Y ahora hay dos. Hay una el 8 de octubre, muy importante en Barcelona, organizada por Sociedad Civil Catalana, que tiene la reminiscencia de aquella masiva, enorme, que se celebró el 8 de octubre de 2017 y que contribuyó a derrotar al golpe de Estado ahí, que luego el socialismo recuperó y rescató, ¿no? Pero esa manifestación creo que va a ser masiva y muy importante, y a esto se suma este acto del Partido Popular, que yo también celebro, que es el día 24, y que también espero que sea masivo. ¿Y por qué? Estamos en una situación de emergencia democrática. No tenemos un gobierno en sentido estricto, ni siquiera un gobierno en funciones. Lo que hay en España es un proceso de ruptura y liquidación de la España constitucional. Ese proceso debió descarrilar el 23J, pero eso no ocurrió. Es decir, no logramos hacerlo descarrilar, ganamos las elecciones, pero no conseguimos sumar. Eso no es un fracaso, es un traspié. Y ahora toca seguir, avanzar, hasta conseguirlo, hasta frenar y liquidar ese proceso. Y para eso no podemos, por supuesto, sumarnos al proceso, ni tampoco bajar los brazos, ni resignarnos. Ahora lo que hay que hacer es oponerse con todas nuestras fuerzas, con todos los recursos a nuestra disposición, que son institucionales, que son parlamentarios, por supuesto, que son legales y que desde luego incluye el liderazgo y la movilización en la calle. Y necesitamos movilización masiva en defensa de España y de la democracia, contra el gobierno y contra los golpistas. Y si me permites, un par de reflexiones más. ¿Cuál es el propósito real de la amnistía? Efectivamente, liquidar la España constitucional y borrar el delito de lesa democracia que supone pactar el gobierno con unos golpistas que anuncia que lo van a hacer. Es decir, el destinatario real de la amnistía es Pedro Sánchez. Y para eso necesitan convertir la mentira en verdad y la verdad en mentira, y hacer pasar a los demócratas por golpistas y a los golpistas por demócratas, ¿no? Y a partir de ahí yo creo que tenemos que hacer la siguiente reflexión. El proceso separatista rompió Cataluña en dos, contra los deseos de Pujol, que siempre quiso que Cataluña fuera una sola nación. Pero la rompió en dos, tuvo esa virtud, un sol popla. Eso es. Son 6 millones, decían, sí. Sí, pero era el mito de Cataluña hegemónicamente nacionalista, una sola Cataluña, un solo pueblo, por tanto una sola nación. La única virtud que tuvo el proceso separatista fue hacer aflorar la otra mitad de Cataluña, la demócrata, la tolerante, la constitucionalista. Bien, esa ruptura de Cataluña se ha trasladado a la España, al conjunto de España, ¿no? Como otros vicios también del proceso, es decir, el desprecio a la ley, el desprecio al Parlamento, aplastamiento a las minorías, etcétera. Bien, ahora España también está rota en dos bloques y hay que elegir. Tenemos que elegir todos constitucionalismo o separatismo y segregación, y no hay término medio. Es decir, el mundo del Majestic se acabó y no existen en Cataluña ni en el conjunto de España, ¿no? Los pactos con PNVs y con Junts y con presuntas nacionalistas moderados, ¿no? Ahora hay que elegir, es un momento difícil, pero es un momento de elección. Constitución o segregación, libertad o servidumbre, igualdad o discriminación, ley o la selva, ¿no? Es decir, es una elección democráticamente fácil y evidente, pero por eso hay que hacer un llamamiento a todos los tibios de espíritu, a las bellas almas, y decirles que entendemos que esto no sea cómodo, que no sea fácil, que es mejor quedarse en el bordillo, criticando a unos y otros, diciendo que todos somos iguales, pero que esta vez no. Es decir, que no se puede decir que Sánchez es un peligro público, pero luego decir yo le voté, o Sánchez indulta a golpistas y los va a amnistiar, pero luego decir yo no me manifiesto en la calle con el PP o con Vox, ¿no? Hay que tomar partido, y no partido por unas siglas, sino partido por la libertad, por la igualdad, por la democracia y por un sistema que permite, como ningún otro, la convivencia precisamente de los distintos en paz y libertad. Pues está muy claro. Yo recuerdo aquel 8 primero, que además llevaste tú personalmente a Mario Vargas Llosa, aquel discurso extraordinario y la sorpresa del millón de personas en la calle, que a mí me lo recuerdo que Jesús Cacho, que estudió como yo en Barcelona, que hemos vivido la Barcelona de antes y de después de Pujol, yo lo he contado en un libro, la ciudad que fue, pero sabíamos la violencia brutal. Que hubiera 1 millón de personas en la calle con banderas españolas, nos llamamos para contárnoslo, para creérnoslo, porque no nos lo podíamos creer, pero es que es verdad, y otra vez están bajo la bota, pero son los mismos. O sea, nadie, los de la Esquerra se han pasado al PSC,
pero los españoles siguen bajo la bota separatista. Esta mañana he visto, Maite, que Abascal, que dijo que iba a ir, hace hoy unas declaraciones que imagino que serán filtradas por Bambú, que es el Génova diciendo, prepara su desembarco en la manifestación del 8 tal. ¿No es un poco absurdo que una manifestación que no convocas tú quieras capitalizarla cuando quieras, cuando además va a ir Ayuso, irá Cayetana, claro, y tal, cuando va a estar también el Partido Popular? ¿No sería más lógico coordinar? Bueno, sí, no, sin duda. Es un riesgo que se asume por parte del partido el hecho de que, bueno, es cierto que hay que respaldarla, pero también se corre el riesgo de que efectivamente se asocie demasiado a los partidos políticos y la sociedad civil pueda ser reacia a salir ese día como se salió, como estabais recordando, en el año 2017, que tenía precisamente el valor de que era el pueblo español, sin ser convocado por los partidos políticos, sino que directamente manifestaron su rechazo a lo que estaba ocurriendo de una manera no espontánea, pero bueno, casi, ¿no? Bueno, con un tráiler que fue el discurso del rey. Sí. Casi nada. A mí me gustaría preguntarle a Cayetana, en esa manifestación que va a tener lugar de sociedad civil catalana en Barcelona, es cierto que el PP va a estar representado, lo va a estar muy bien por usted, por Isabel Díaz Ayuso, pero también si no cree de alguna manera que debería asistir a la misma el presidente de su partido, Alberto Núñez Feijóo, que todavía no se ha confirmado si va a acudir o no a esa marcha, a esa protesta. Fíjate, esto es contradictorio con lo que decías antes. Decías antes que no es bueno que desembarquen los partidos y ahora me preguntas si no es bueno que vaya Feijóo. Es que yo creo que deben ir todos. Sí. Es decir, a mí la palabra desembarco es un poco vasta y se utiliza muchas veces, y es verdad que los partidos llegan con sus globos. Me acuerdo, yo me irritaba en la época porque llegaban los de Ciudadanos con los globitos estos de Ciudadanos y los de PP. Y los corazones, ¿te acuerdas? Los de Vox y los corazones. Que eran corazones feísimos, es decir, por cierto. Sí. No puede haber excusas para no participar, es decir, no puede haber la excusa de no, es que van los de Vox, no, es que va no sé quién, no, es que no va no sé cuántos. Y esto es un momento de verdadera responsabilidad individual ante la historia, ante el presente también, y qué tipo de país queremos para nosotros, un país en el que rija la ley, en que a los golpistas se les trate como tal y a los demócratas como tal, o no, ¿no? Esto se está disolviendo delante nuestro y hace falta una movilización dejando cualquier tipo de diferencia, remilgo de costado. Yo me acuerdo y lo pensaba, ¿no? Yo pensaba en los jueces y fiscales que han trabajado día y noche para meter a los golpistas en la cárcel, en los guardias civiles a los que yo vi también en San Julián de Ramis aquella noche, impidiendo, desarticulando la votación ilegal donde pretendía Puigdemont depositar su voto por la independencia. He recordado a los policías, al policía Iván, al que le partieron la cabeza y casi lo matan en la Vía Laietana, en las Algaradas, contra la sentencia del proceso. He pensado en todos los catalanes que durante años han sido humillados por el separatismo y a los que les dicen ahora lo vamos a volver a hacer. Es decir, a los que amenazan con convertir en extranjeros en su propio país. Y pienso además de toda esta gente, en nosotros. Es decir, en nuestra convivencia, en nuestro progreso, en nuestra posibilidad de seguir viviendo en un país democrático, con Estado de Derecho y con visos y posibilidades de prosperar. Es decir, lo que está en juego es todo eso. Con lo cual, lo demás, las siglas, que si uno va, que si el otro va, que si uno desembarca, que si el otro, es completamente insignificante comparado con la gravedad de lo que está sucediendo. Esta cuestión, que es al final la de la relación de las dos fuerzas de la derecha, PP-Vox, que han hecho, en mi opinión, los dos, una pésima campaña electoral, los dos partidos. Uno no ha conseguido lo que le decían que iba a conseguir y otro ha perdido 600.000 votos, que no es grano de anís, y 19 diputados. Pero no ha perdido nada, porque conserva ahora como es el opus y tienen relación con Dios, no se equivocan nunca. Pero los votantes piensan lo mismo, el votante de Vox y el PP, al 99% están de acuerdo en lo fundamental. El enemigo del PP no es Vox, ni el enemigo de Vox es el PP, es Sánchez y es el separatismo. Y ahora además, estábamos dando esta mañana esta noticia que a la gente no le da importancia, ya se da por hecho que Pumpido puede hacer lo que le dé la gana. Lo de que al aprobar la ley de eutanasia dice que es que la Constitución no dice que haya que mantener a la gente con vida. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? ¿Cómo que no lo dice? Que es el derecho a la vida. O sea, el doctor Montes, esta historia ya la hemos vivido. Claro, la amnistía, como no la prohíbe la Constitución, pues será Constitución. No, pero no la prohíbe porque es un disparate, es que la Constitución todas permiten su reforma,
no permiten su abolición, que eso es una amnistía, es abolir completamente la... ¿Tú crees, Cayetana, que en estos días, porque el proceso, igual que el proceso golpista se ha acelerado desde la visita de Yolanda a Cocomocho, y las propias dudas que tienen en Junts y en el propio PSOE, que si estas movilizaciones masivas por parte de PP y de Vox se producen, realmente al final puede que no salga la investidura? Bueno, ojalá, es nuestro propósito que nos salga la investidura de Sánchez, ¿te refieres? Nuestro propósito es hacer descarrilar el proceso, y todo lo que sea actuar y presionar para que eso pueda suceder es imprescindible. Es decir, no sabemos lo que van a hacer. Yo tengo la impresión de que ellos tienen ese proceso, no te diré completamente atado, porque esto no es fácil, evidentemente tienen que aprobar cosas que están completamente fuera de cualquier lógica democrática, y eso tiene un coste, pero nosotros tenemos que subirle el coste hasta tal punto que les impida hacerlo. Ese es nuestro objetivo, ¿no? Sí, eso debería ser. Va a ser muy difícil el camino. Es decir, cuando una portavoz del gobierno se sienta en una mesa desde el Consejo de Ministros y llama golpista a una persona por llamar a una movilización cívica pacífica, es que las cosas están realmente en zona de alarma, ¿no? De alerta máxima. Pero de alerta máxima para ellos. Ellos indultan también a golpistas, ellos blanquean a golpistas, ellos gobiernan con golpistas, ellos hacen fotos cookies con golpistas, arrumacos con golpistas, y ellos negocian dar la amnistía a los golpistas, pero el golpista eres tú si lo denuncias. Sí. Es el mundo al revés. Yo me acuerdo, la legislatura pasada lo hacían, decía, ustedes hacen todo esto y nos acusan de crispar, ustedes no nombran fiscal general a una ministra y nos acusan de crispar. No, y esto ya ha dado un salto cualitativo. Ahora ya somos golpistas, no solo fachas, ¿no? Pues ni caso, con toda convicción, con toda firmeza, con toda claridad, a la calle contra el proceso en defensa de España y la democracia, y contra el gobierno y el golpe. Y si conseguimos que descarrile, si conseguimos que al final, si no sale la investidura de Feijóo, que en fin, difícil está evidentemente, y se producen las elecciones generales pronto, pues mejor que mejor. Y vamos a esas elecciones con un discurso alternativo. Y esto me permite hacer una reflexión más, si me dejas. Mucho más importante que ser gobierno es ser alternativa. Es decir, ser gobierno es relativamente fácil hoy. Tú renuncias a todo principio de convicción, pactas la liquidación de España a trozos y en unos minutos puede ser Bueno, lo dijo gobierno. Feijóo. A Feijóo le ofrecieron primero la mesa del Congreso, y que, porque el separatista catalán piensa, sabe y tiene razón, que si la derecha no lo acepta, es muy difícil que salga la cosa. La derecha lo tiene que aceptar, igual que fueron los republicanos los que decidieron perder la guerra de Vietnam. Es decir, si la derecha, si una mayoría amplísima del Parlamento no lo acepta, que es el caso escocés en el que ellos se quieren mirar, no hay ninguna posibilidad. Pero este verano, la única cosa que me llamó la atención dentro de la recomposición de Vox, la liquidación ya, la ida de Iván, del Parlamento, el descabezamiento de toda la sección más o menos, el área más o menos liberal, algunos liberales de verdad, Rubén Manso, etcétera, de Vox. Sin embargo, hubo una cosa que dijo Abascal el otro día, creo que es la única que se puede rescatar este verano de sustancia, que admitió que se habían equivocado en no acordar en distritos concretos con el PP. Concretamente, yo sé que Feijóo le ofreció 8 distritos en que desistían, me parece que en uno desistía el PP y en 7 Vox, y eran 8 escaños seguros, 5 en Cataluña. O sea, eso y Abascal dijo que quizás se habían equivocado en la oferta, lo cual, dicho por Abascal, me llamó la atención, porque es la primera vez que yo, y es lo único que le he visto en ese sentido autocrítico. Ellos no se equivocan nunca, pero saben que se han equivocado. Si has perdido 600.000 votos, algo has hecho mal. La culpa la tengo yo, la tiene Feijóo, Cayetana o tú. Pero es interesante, es interesante esa cuestión. Es decir, con los mismos votos, con 11 millones de votos, se puede tener una mayoría absoluta. Pero es que seguro, y podemos sacar más votos todavía. Claro. Es decir, si nosotros aclaramos nuestra relación con Vox, que pasa por, para empezar, la identificación correcta del mal mayor, que es Sánchez y su proceso de liquidación de la España constitucional, y 2, acordamos unos mínimos que, por ejemplo, la defensa de la igualdad en el discurso de Feijóo permite y facilita. La defensa de la igualdad es crucial, y ahí estamos de acuerdo, y se puede aplicar no solamente a la cuestión territorial, evidentemente, o nacional, sino a otros ámbitos, las relaciones de hombres y mujeres, etcétera, ¿no? Hay un terreno para acordar unos mínimos que además
se da por hecho que hay cosas en las que uno discrepa. Es normal, uno pacta con distintos, no pacta con idénticos. Entonces, somos partidos distintos, tenemos diferencias, pero hay cosas comunes que ponemos por delante y eso se puede hacer incluso de forma explícita. Y en segundo lugar, que has mencionado los escaños de Cataluña. Yo estoy convencida de que si el Partido Popular lidera una alternativa constitucionalista de libertad, de igualdad y de fortalecimiento de lo común, conseguiremos un resultado mucho mejor en Cataluña y por tanto empezaremos la reconstrucción y la llegada al gobierno en toda la nación, ¿sabes? O sea, sin liderar el constitucionalismo en Cataluña es muy difícil que lleguemos al gobierno de España. Y al revés, liderando el constitucionalismo, digamos, fortaleciendo el espacio constitucionalista en Cataluña, conseguiremos los escaños que nos permiten llegar al gobierno de España. Pero y por eso ya... es importante el discurso que está haciendo Feijóo ahora de la igualdad. Eso es una revolución política en toda regla lo que le está iniciando. Es un camino nuevo, es una alternativa. No, y lo que decías es que eso conecta mucho más con el primer discurso de Vox, con el discurso de Denàes y el primer Vox, que es la igualdad absoluta. Y por cierto, y acabar con los fueros y con toda clase de fuero y privilegio, que es en lo que estamos. Es en la España feudal, el nuevo feudalismo comunista de los privilegios, que ya es el colmo. O sea, los comunistas... Y que otra siempre... cosa... Sí. Claro, nos hemos pasado 40 años financiando, protegiendo, promoviendo la diferencia entre españoles, el alejamiento entre españoles, ¿no? Y ahora toca fortalecer lo común, lo que nos une. O sea, es muy fácil ver lo que te distingue de otro ser humano, la raza, el color de piel, el acento, la lengua, ¿no? Pero nada más valioso y más decente ver lo que tienes en común. Y esto en el caso de España es absolutamente urgente e imprescindible. Empezar a ver qué tenemos en común unos con otros. De pasar de la centrifugación por centrifugación a ver qué es lo que nos une, qué nos da una fuerza, empezando por la lengua. Y por eso ellos ahora traen el pinganillo al Congreso de los Diputados. Claro, hombre, para deslegitimar la unión. Claro, para acabar con lo que nos une, acabar con la COINE, que es la lengua común, para acabar con la COINE política, que es la comunidad, que es la nación. Hay una cuestión, ¿tú crees, Maite, que precisamente en ese ámbito de la igualdad ante la ley de los españoles sí que Vox puede, digamos, cambiar el tono o entrar otra vez en un discurso, digamos, de acuerdo con el PP? Bueno, de ellos depende, yo creo que sí que están en esa línea, que es cierto que hay algunas voces dentro de la formación que lo mismo que ocurre en el Partido Popular son contrarias a ese acercamiento porque consideran, bueno, que el Partido Popular no va a cambiar desde su época de Mariano Rajoy, pero es cierto que la línea que ha marcado de momento Santiago Abascal es la del entendimiento, que es lo mismo que ha hecho Alberto Núñez Feijóo. Me sorprendió bastante la comparecencia que ofrecieron ambos en el Congreso de los Diputados, esa rueda de prensa, el tono sobre todo, no solamente el contenido, sino el tono de ambos en los que se veía realmente voluntad, ¿no?, de algún tipo de entendimiento y que no parecía que fuera coyuntural de cara a la investidura, sino que de una manera más profunda, ¿no?, de cara a posibles incluso repeticiones electorales, que no sé si en este caso Cayetana también contempla la posibilidad de que vayamos o no a las urnas, porque se está lanzando la idea por parte del Gobierno y filtrando e insistiendo en esa idea de que, bueno, la investidura no está tan asegurada, que quizá no es momento de ceder en algunos ámbitos, no sé si para testar un poco la opinión pública o de cara a rebajar el precio de esa posible investidura o de esa negociación con los separatistas, o si realmente es cierto que existe ese riesgo de que podamos ir de nuevo a las urnas. Yo es que creo, no sé, Cayetana, cómo lo ves, que la exageración, subir la apuesta dialéctica, no todos los días, sino prácticamente cada 10 minutos, es insostenible en un gobierno tan débil como el que proyecta Sánchez, que no es un gobierno, que es una revolución, es un golpe de Estado. Y un golpe de Estado sin ejército y sin policía, y ni tienen el ejército, ni tienen a la policía, es más, teniendo Marlaska, un día la policía detendrá a Marlaska, que sería lo correcto, condecorando a Pumpido, o sea, es una cosa ya grotesca. Pero yo creo que no es disparatado, yo por los nervios de la portavoz y por la exageración de Yolanda Díaz, que la pobre cristaliza en adoquín, pero es muy mala, pero mete la pata, porque los comunistas meten la pata, ella está humillando a Irene y compañía, pero meten la pata. Los veo tan exagerados que digo, estos no lo ven claro. Es que a lo mejor esto de es pan para hoy, para mañana, y es una legislatura que dura 6 meses hasta las elecciones catalanas, ahora que Coco Mocho le ha ganado, le ha comido la tostada a Junqueras, y esto es un follón. Yo no veo tan difícil, o veo por los nervios del gobierno, aunque lógicamente hay una parte que es abaratar la negociación con Puigdemont. Pero por otra parte, como eso pasa por la amnistía, que es
clamorosamente ilegal, yo no veo disparatado ir a elecciones a final de enero o principios de febrero, ¿eh? ¿Tú cómo lo ves? Bueno, cuanto más fuertes estemos nosotros y más claros estemos nosotros, menos claros estarán ellos, más débiles, más preocupados y en mejores condiciones estaremos para frenar el proceso, si no es en la calle y en el Parlamento, como es el caso ahora, en las propias urnas. Y eso es verdad que es lo ideal. Es decir, nosotros tenemos que trabajar para ganar las próximas elecciones generales de manera contundente y para derrotar el sanchismo, ahora sí de verdad, y mandarlo definitivo a la oposición y que el socialismo haga su nuevo Suresnes y que así como abandonó el marxismo en su día para poder volver a ser un partido ganador, abandone al separatismo y al guerra civilismo que le acompañan hoy. O sea, bueno, eso sería ya, la operación, ¿no? Eso ya es lejos. Eso es para los Reyes Magos. Pero, hombre, si los Reyes Magos traen una repetición electoral... Por eso, no descartes que ya no... La investidura de Sánchez anterior fue en Reyes. O sea, que en fin, eso nos trajeron. Sí, pero ese fue el año del carbón. Ese año nos trajeron carbón. Pero como siempre, Federico, mira, más que ver qué están haciendo y qué maldades preparan, es qué debemos hacer nosotros y qué estamos haciendo. Y eso pasa por fortaleza, esperanza, movilización. Y esa es la clave, esencial, y no titubear. Pues en eso estamos. Muchas gracias, Cayetana, como siempre. Muchas gracias a vosotros. Un abrazo a todos. Bueno, Maite, de estar de misionera, tiene un aspecto excelente. Como estamos acostumbrados a que nos machaquen, da igual quién lo haga, nos sienta bien la pelea. Pero es posible lo que tú dices. Yo cuando los vi, que parecía que iban los dos al dentista, pero iban y se sentaban y sonreían. Aparte de que me parece que Santi se ha puesto una talla menos. Iba ya más abrochado que nunca. O sea, yo no sé, un día le va a estallar la solapa o el pecho o algo y tal. Pero estaban sentados. Sí. Y se hacían, no carantoñas, pues son muy varoniles ambos, pero efectivamente había cambiado radicalmente el discurso, porque los dos han perdido. Sí. Uno, la mayoría que le pronosticaban las encuestas, y otro que es que ha perdido un montón de votos y un montón de diputados. Y eso es así, digan como digan, ¿no? Es que era además muy diferente, sobre todo el escenario que vimos después de la ronda de contactos con el rey, que comparecieron después ambos también en el Congreso de los Diputados. Santiago Abascal confirmó en esa rueda de prensa que le daba de forma gratuita, podríamos decir, el apoyo, pero lo hizo como con desgana, ¿no? No, y además los términos condicionales eran como una bofetada al rey. Yo creo que él, Abascal, hombre, ahora es otra persona, yo no es al que conocí, pero en fin. Pero, lógicamente, eso no se puede hacer. Tú no puedes apoyar a alguien, pero depende, pero según me trate. Oye, que mira lo que hay enfrente. Y eso es la rectificación básica. Por eso cuando dice que hay que pensar en una oferta electoral más inteligente, vamos a eso. Lo que pasa que no sé si ahí me temo que la postura de ambos partidos es que ceda el otro. Es decir, que el acuerdo pase porque... La cuestión es negociar. Si es que da lo mismo. Pero si hubo ese acuerdo en Durango, pues no manda la ETA, pues porque no quisieron, porque unos no se presentaron. ¿Por qué no se puede hacer eso en Cataluña? ¿Es que es más grave lo que pasa en Durango que lo que pasa en Barcelona? Pues no. O sea que por poderse, claro que se puede. Y además salen de esa especie de clandestinidad en la que hay una minoría de Vox que está contenta porque ha nacido para ser una secta, pero la mayoría no. Y los 3 millones de votantes, desde luego que no. En fin, vamos a ver. Recuerdos a la calle Bambú. Muchas gracias, Maite. Vámonos a la República de los tontos, necios y adheridos. Eres tonto, muchacho, tú eres tonto. Y en tu casa lo tienen que saber. Don Santiago González, muy buenos días. Muy buenos días, querido Federico. Pues mira, hoy se cumplen 2 años del fallecimiento de Joseba Arregui, el intelectual vasco que más y mejor ha reflexionado sobre el terrorismo y sus víctimas. Él, que podía haberlo sido todo en el PNV, dejó su partido a raíz del plan Ibarretxe, sin nada a cambio. Hay una frase suya absolutamente definitoria: mi partido ha pasado de comportarse como si ETA no existiera a actuar como si nunca hubiera existido. Exacto. Sí, señor. Ayer tuve una pequeña alegría.
Tony Echarri colgó una cuestión que planteaba Eduardo Sotillos, que fue el primer director que tuve yo en el periodismo. La cosa fue muy sencilla, tuvimos una entrevista, me pidió que le llevara cosas que tuviera escritas y de la misma me hizo columnista. Esto siempre me ha hecho sentir una sintonía con Mac, el barman de Pasión de los Fuertes, cuando le preguntaba Doc Holliday, ¿has estado alguna vez enamorado? Y él respondía, yo siempre he sido camarero. Pues eso, yo siempre he sido columnista. Y Sotillos decía en su cuenta de Facebook, los que nos rebelamos contra la injusticia, contra la ignorancia ante la desigualdad, ante el pensamiento único, contra la intolerancia, ¿somos unos golpistas si salimos a la calle tras una pancarta que ponga libertad? Pues es una pregunta pertinente, sí señor. Suecia, primer país en pedir que se frene el uso del catalán, gallego y euskera en la Unión Europea. El gobierno español había solicitado a mediados de agosto al Consejo que el catalán, el euskera y el gallego se incorporasen al reglamento que regula el régimen lingüístico, que data de 1958 y cuenta con 24 lenguas oficiales. Cualquier cambio requiere de la unanimidad de los 27, por lo que no puede salir adelante si solo un Estado miembro se opone, y van a ser varios. Pilar Alegría, ya sabemos quién manda en el PP, Aznar agita y Feijóo acata, lo que ha sido replicado al punto por Marta Sevilla II, y en el PSOE, Otegi manda y Sánchez obedece. Que se puede añadir, Cocomocho ordena y Pilar aplaude. Eso es. Que ya es el colmo de la humillación. O sea, un catalufo huido de la justicia, mal catalán, porque condena a no ser ni ciudadanos la mitad de Cataluña. Y por supuesto desprecia el racismo xenófobo típico del nacionalismo catalán, desprecia a los aragoneses. Que venga una tía de Zaragoza a hacer el caldo gordo. Hay que una indocumentada, hay que decir. Total. Pero si no acaba una carrera. Cuando ahora naces ya en Aragón, en cualquier provincia te han regalado. Y te dan dos. Te dan dos por el precio de una, y además un molino. Te pone Forestario un molino en casa. O sea, en fin. Bueno, el gobierno, a pesar de estar en funciones, aprueba 25 millones en publicidad. Serán 6 campañas en contratación anticipada para el año 2024. No hay vergüenza. Vox acudirá a la manifestación convocada por Sociedad Civil Catalana en Barcelona el 8 de octubre con el lema «Los delincuentes en las cárceles y los traidores alejados del gobierno de España». Se cumplirán ese día 6 años de la manifestación del 8 de octubre de 2017, cuando, tú lo recordarás, Federico, que tienes buena memoria, Josep Borrell se encorajinó ante los gritos del personal que eran un clamor. Puigdemont a prisión. Sí. No, repitió varias veces Borrell. No seáis como las turbas del circo romano. A la cárcel solo van quienes dicen los jueces. Salvo que Pedro Sánchez y nosotros hayamos decidido amnistiar, les tendría que haber añadido. Pero qué cara más dura tiene este personal. Siempre, y tú te acuerdas también de aquella manifestación cuando Iceta, aceituna rellena de rica anchoa, quiso saltar una valla y no podía. Porque claro, la esfera no es fácil que ruede, salvo en terreno plano, y claro, saltar una valla, una esfera, no lo puede hacer. Complicado. Entonces uno le empujaba, y al final cedía la valla, pero no pasaba Iceta, hasta que al final pasó y casi se nos descoyunta y tal. Y ya en la segunda, después de Borrell, que montó el numerito del circo romano porque le espantó, me parece que habló Teresa Freixas después de Mario, y a él no le gustó. Porque este es el PSC es el partido más traidor de la historia de España, después del PSOE, naturalmente, pero por delante. Entonces, ya en la segunda manifestación, ya Iceta ya no había saltado la valla, ya estaba mandando. Es que como les dejes, se te comen el brazo. Sí. Bueno, Emiliano García Paje recuerda que el PSOE acudió a las elecciones del 23J diciendo que la amnistía era inconstitucional. Pues Paje tiene una solución muy a mano, que ordene a los 8 diputados del PSOE en Castilla-La Mancha que voten en consecuencia, pero no caerá esa breva, me temo.
Oriol Junqueras, el polifemo del golpismo catalán, llama golpista a José María Aznar. Dice que coincidiendo con el centenario del golpe de Estado de Primo de Rivera, Aznar promueve un nuevo golpe de Estado. Bueno, además, como es semianalfabeto, dice que estudió historias, que es un analfabeto que copió, si eso lo ha demostrado Pepe García Domínguez, si copió su tesis para variar. Sí, señor. O sea, porque no ve bien o por lo que sea, pero la copió. Pero dice, y enseguida, la monarquía trajo el golpe de Estado. Vamos a ver, los que van a despedir al general Primo de Rivera a la estación de Sants son la plana mayor del catalanismo, todos con chistera, a despedir al general que va a Madrid. Los que dan el golpe son los catalanes, que ya lo habían intentado en el 17, en el gran libro de Roberto Villa, ya lo intentaron en el año soviético, con las juntas militares, pegarse a los militares para el golpe. Si nunca les ha interesado la democracia a los separatistas catalanes con Cambó a la cabeza. Pero ahí está Cambó. O sea, todo el separatismo catalán, y está la foto en la estación de Sants, todos con levita, con chisteras, despidiendo a Primo de Rivera, que llega a Madrid a tomar el poder. Y dice, y enseguida se proclamó la República. Como que enseguida, pero que si era el 23 y hasta el 31 no llegó. Pero como que enseguida, si antes acabó Primo de Rivera, luego llegó Berenguer, luego el golpe de Estado republicano de Jaca, pero como que enseguida, pero ¿qué dices que enseguida, so mamarracho? Es un analfabeto total. Pues bueno, sí. Como Cocomocho el otro día hablando de 1714, una guerra contra Cataluña. ¿Cómo que contra Cataluña? O sea, Lérida contra Cataluña, porque Lérida era de los Austrias. ¿Pero qué dices? El mártir Casanova, mártir, lo que comentabas el otro día, pero si murió muchísimos años después, rodeado del afecto y de la pensión de Felipe V, sí. En Castelldefels con 83, 84 años, que en la época era como 100 años ahora. Tenemos hoy un testimonio, que ahora enseguida vamos con él, de una descendiente de Casanova protestando por la manipulación de todos estos. Muy bien, sí. Irene Robles de Alda comparte conmigo mi absoluta falta de entusiasmo intelectual por el Capullito de Abenójar. Hace poco, la portavoz de Sánchez, Isabel Rodríguez, decía que este señor, refiriéndose a Puigdemont, tenía que venir a España a rendir cuentas ante la justicia. Hoy dice que no le corresponde al gobierno juzgar eso y que solo debe hacer política. En fin. El señor liberal cuelga en Twitter una foto de Baltasar Garzón, ex magistrado corrupto de la Audiencia Nacional, inhabilitado y expulsado de la carrera judicial por prevaricación al adoptar resoluciones injustas y restringir el derecho de defensa de los encausados. Y aquí vamos con lo que te anunciaba. Convivencia Cívica Catalana reproduce las opiniones de una descendiente de Rafael Casanova para denunciar la manipulación de la historia y la mentira sobre su antepasado cada 11 de septiembre. La historia que difunden los separatistas es un invento. Rafael siempre luchó por España, porque era un patriota español. Avergüenza que los que odian a España lo usen. Bueno, es que esto es rigurosamente cierto y es literal, porque se conocen las arengas literales. Primero ponen la pancarta de Santa Eulalia y dice: luchemos como buenos catalanes, que es la mejor manera de defender nuestra nación española. Esto es textual. Es la manera de defender a España. Ellos creían en el candidato Austria y los otros en el candidato Borbón. Y llegamos a la guerra, que maldita la hora, pero en fin, llegamos. Pero por supuesto, como pasaba con los carlistas no querían romper España, querían imponer su candidato al trono. En fin, seguiremos. Hay una más. A ver. Rosa Díez se pregunta pertinentemente cuánto tardará Otegi en pedir la amnistía para los terroristas y cerrar así el círculo de la infamia, y que puedan decir que mataban porque aquí no había democracia. Naturalmente, el primero en la lista es Josu Ternera. Claro. Y esa es la función objetiva de la entrevista que le hace Jordi Évole, aunque Arcadi no haya querido suscribir esta razón. Bueno, yo creo que se ha equivocado en la técnica de la ironía. Cuando hay muertos de por medio, la ironía no funciona ni en la radio ni en el columnismo. Exacto. Cuando llegas al final, dice: hombre, yo entiendo que Arcadi está en contra y que hace esa... Pero es que no.
Pero bueno, ¿qué pasa? O sea, todos los días alguien puede meter la pata, o sea, no pasa nada. No, absolutamente. Es de los nuestros. Sí, bueno, sí. Muchas gracias, Santi. Hasta mañana. Hasta mañana, que será otro día. Bueno, Silvia, anda que no hay material y ahora que vienen los Luises, Herrero y Valcarce, pues más todavía. Bueno, hoy hay casi Oye, monotema. está en forma Cayetana, afónica, pero en plena forma. Y así lo consideran también los oyentes en los mensajes, en los primeros mensajes que hemos empezado a recibir, pero te puedes imaginar, monotema hoy, Sí. ese llamamiento del Partido Popular a participar en el acto del próximo día 24. Queremos preguntar a los oyentes si tienen pensado participar en ese... ¿Y dónde les gustaría? Porque a pesar de que en el mundo las filtraciones habituales de Génova, es decir, el 13 RUE de Génova, el Percebe de Génova, lo han dicho que no es verdad que esté segura la Plaza de España. Es que el sitio grande está en Colón. Bueno, pues a ver, que nos digan, que compartan también esa opinión con nosotros y también si creen que asistirá algún socialista de los llamados históricos con nombre propio, Felipe González, Redondo Terreros, Emiliano García Paje, Rodríguez Ibarra, y qué debería hacer Vox, que esto también es interesante. Hasta el momento tampoco han dicho nada. Sí que dicen que van a centrar toda su fuerza en el acto de Sociedad Civil Catalana, pero no ese acto sabemos. No es suyo. No. Tú puedes ir al del PP y al de... Puede adherirse a ambos. Y hacer un acto propio, pero si Vox siempre tuvo, antes de echar a los liberales, siempre tenía una capacidad propia de movilización, hace 3 años superior al PP, hasta, salvo en Madrid, Ayuso, y mientras estuvo casado, Vox le ganaba al PP en movilización, con diferencia además. Le tomaba la delantera. Bueno, pues esperamos esas opiniones ya en el 648 91 92 60. Pues a la tertulia. Es la mañana. Es radio.